Este día vamos a estudiar el tema Jesús, el ancla del alma. Estamos ya en día jueves, la semana ha avanzado y hemos aprendido muchísimo. Hemos sido ya corregidos, pero instruidos además, pero también confortados. Ya el día de ayer comenzábamos con el consuelo que nos da el apóstol en su preocupación pastoral por la iglesia. Y hoy sigue dándonos consuelo y lo vamos a aprender en nuestra lección. Así que le invitamos a que nos acompañe a orar. Bondadoso Dios y Padre eterno, gracias porque desde el título de la lección para este día tenemos la seguridad de que estamos seguros porque Jesús es el ancla del alma. Por eso, ayúdanos a aprender la lección de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo ya nos comenzó a consolar, Pastor Dani Perla, con lo que nos dice luego en algunos versículos que estudiamos el día de ayer sobre cómo Dios nos ve y cómo Dios espera que nosotros sigamos trabajando en su obra, viviendo en su obra, viviendo para Él, luego de una advertencia que es bastante fuerte. Pero en la forma en que el apóstol trabaja, parece que a él le gusta mucho ilustrar las cosas. ¿Qué ilustración nos da el apóstol para que nosotros confiemos que a pesar de las pruebas, a pesar incluso de los propios peligros que podemos enfrentar, podemos avanzar con confianza? Nuevamente, no todo está perdido y después de la reprensión viene la consolación. Y ahora usa el apóstol un ejemplo de una persona a quien Dios le hizo un juramento. Recordemos que ya se había cumplido el juramento de juicio, por ejemplo, cuando Dios le dijo a la generación del desierto, no entrarán en mi reposo, y no entraron. Se cumplió. Pero ahora, como estamos también poniendo la contraparte, y ya lo dijimos, ¿verdad? La justicia y el amor, ahora vamos a un juramento de bendición. Ok, para que la audiencia no diga, bueno, estamos ya perdidos, sino claro que no. Ahora ellos van a ver, sí, es cierto, se cumple el juramento de Dios de juicio, de condenación, como usted quiera llamarle, pero por otro lado tenemos un juramento de bendición que también se cumple. Así como se cumple el de juicio, se cumple el de bendición. ¿Y qué más ejemplo para un judío que el gran padre Abraham? Así que vamos a leerlo en Hebreos capítulo número 6 y los versículos 13 hasta el 15. Y dice así la palabra de Dios: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice. Muy bien, aquí tenemos este juramento que Dios hizo a Abraham, después que Abraham cedió, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Dios reacciona y Dios le dice: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así que tenemos el ejemplo positivo. Amén. Ya teníamos el negativo de esa generación que no entró en el reposo de Dios, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto, pero ahora tenemos un ejemplo de juramento de bendición, donde Dios dice: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo imagino que Dios es un Dios que Él está esperando más hacer este tipo de juramentos que el otro. Sin duda. No pensemos que Dios siente placer en castigar, en ver dónde yo me equivoqué. No, Él dice: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se arrepienta. Y yo creo que Dios se deleita más en hacer eso que, como ayer lo estuvimos estudiando, de decirnos: tú eres mi hijo amado. Amén. Dios no quiere llegar al punto, de hecho, de castigo. De hecho, por eso hasta parece a veces que sus promesas se retrasan, pero la Biblia dice: no porque Él se olvide, sino porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero había aquí una condición, en este caso del patriarca Abraham, y era la paciencia, esperar. A veces nosotros decimos: bueno, yo en la vida solo estoy recibiendo castigos, problemas, y no hay algo bueno. Espere. Aquí Abraham tuvo que también aprender a esperar, llegó a ser el padre de la fe, pero no sin ciertos sobresaltos, porque su vida llegó a ser una vida de espera, de paciencia, y de hecho por eso la fe solo puede crecer y madurar
cuando nosotros pasamos por dificultades y aprendemos a esperar en las promesas de Dios. Y ahora, pastor, hablando de las promesas de Dios, porque Dios hizo el juramento a Abraham, aquí queda ilustrado, el apóstol nos lo ilustra, y como bien decía usted, para un judío esta era una ilustración, digamos, apropiada, porque él podría identificarse rápidamente con el patriarca, pero para nosotros, y voy a decirlo, para los cristianos que están pasando por algunas pruebas en ese tiempo, que usted ha destacado la importancia del contexto, y para nosotros, que a veces también sentimos, como ya lo decía usted, que no terminan de cumplirse las promesas, ¿cómo garantiza Dios que sus promesas se van a cumplir? Muy bien, yo creo que nosotros tenemos ya al personaje central de todas las escrituras y de la historia y del universo, y para eso vamos a leer en los versículos número 17 hasta el versículo 20, que nos va a mostrar quién es el fundamento de nuestra esperanza. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Tenemos a Jesús. Amén. Así que Él es la garantía de que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Tenemos a un, voy a decirlo de esta forma, a un ser humano como nosotros, pero diferente de nosotros. Ya vimos que Jesús era hombre, pero también era Dios, que ascendió a los cielos y allí en el mismo trono de Dios está recordando, le voy a usar palabras humanas, está recordándole a Dios que Él es el vencedor en virtud de su sacrificio y que Él puede otorgar las bendiciones de su victoria a aquellos que creen en Él. Así que Dios está allí en el mismo trono del universo, recordando estas cosas al universo entero. Por eso Él nos puede salvar y eso es lo que nos permite tener esperanza y es lo que es como un ancla para nosotros. Voy a comenzar con la última parte, un ancla. Nuevamente, Hebreos capítulo 2 decía, cuidado que nos deslicemos. Así es. Y se dice que esa palabra deslizarse, el apóstol la estaría tomando de una embarcación, un navío que se va alejando de la costa, no lo amarran al puerto, al muelle, y entonces se va alejando y hay peligro que la tormenta o las mismas olas lo lleven a chocar contra la roca. Ahora, lo que el cristiano tiene y debemos tener, en vez de deslizarnos, es tener un ancla. Amén. Es tener una seguridad. Y esa ancla, por supuesto, dice que es Cristo Jesús. Él es el ancla del alma y es lo que a nosotros nos da esa seguridad y esa certeza. Dos cosas que es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son? Uno, Él cumplió su juramento con Abraham de bendición, y número dos, va a cumplir su juramento con Cristo, que dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si Dios ya lo dijo, eso se cumplirá. Amén. Ahora, pastor, cuando veo lo que estamos estudiando en este momento y las reflexiones que usted nos ayuda a encaminar, y pienso en que el Señor Jesucristo, que es un ser humano, diferente de nosotros, pero como nosotros, algo que ya se ha explicado en lecciones anteriores, el que está ahí intercediendo por nosotros hasta dentro del velo, dice el texto de Hebreos. Me pregunto, en armonía con la lección, porque la lección tiene una frase que me gustó al final, me pregunto, ¿qué más seguridad necesitamos? ¿Qué más seguridad necesitamos nosotros si el honor del gobierno de Dios está supeditado al cumplimiento de la promesa que nos hizo a través de Jesús? Y pastor, me gustaría que nos ayudara a percibir, con palabras humanas, como usted bien lo dijo, ¿qué implica esto del honor del gobierno del cielo en ese acto de estar asegurados en la promesa de Jesús? La esperanza para los primeros cristianos, los creyentes a quienes fue dirigida
Esta carta de los Hebreos era el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Amén. Pero sigue siendo la misma esperanza también para nosotros. Dios ha comprometido su palabra. Ya Él hizo todo lo que podía haber hecho. Y recordemos entonces que Jesús continúa siendo la esperanza. Ahora, esta palabra esperanza la hemos usado mucho y yo creo que la hemos manipulado en nuestros propios términos. Pero en la Biblia esperanza no es como la usamos nosotros. Muy bien. Por ejemplo, yo digo, bueno, espero algún día ir a París. Y eso Es un deseo. es un deseo. Ajá. Puede cumplirse, ¿O no? puede ser que no se cumpla. Hasta este momento no se ha cumplido, pero digámoslo de esta manera. Ahora, cuando en la Biblia dice y habla de esperanza, no es algo que es inseguro, no es un deseo, sino que es una realidad definida, algo que se cumplirá. Amén. Y aquí yo anoté algunos textos de la Biblia que hablan de la esperanza. Por ejemplo, la bendita esperanza, Tito 2:13, es la venida de Cristo Jesús. Amén. Eso no es si se va a cumplir, si yo quiero, si no quiero, no. Cristo vendrá, quiera o no quiera, el ser humano. Cristo viene, esté listo o no esté listo. Es una esperanza segura. La otra es la resurrección de los justos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ahí Pablo habla de la esperanza de la resurrección y por supuesto la esperanza de la salvación. Romanos 8:24. Así que usted me preguntaba, ¿qué más? Ya tenemos a Jesús como garante, Sí. Él es la esperanza, y cuando decimos Él es la esperanza, recuerden, no es un deseo, tal vez se va a cumplir, no, es una realidad, se cumplirá porque Dios lo ha prometido. Y en tiempos turbulentos como los que vivimos, necesitamos esto, necesitamos algo seguro, algo definido, necesitamos un ancla, necesitamos estabilidad. Sí, todo puede fluctuar a nuestro alrededor, puede haber temblores a nuestro alrededor, pero la roca que es Cristo permanece firme. Y si yo estoy sobre la roca, estaré seguro. Amén. Y pastor, creo que esto es algo por lo que podemos orar, porque querido amigo, querido hermano que está escuchando o viendo esta transmisión, piensa en esto, tal vez no le digo recuerde, piensa en esto. Jesús nos ha hecho un juramento, Dios nos ha hecho un juramento y Dios no miente, Dios no se va a arrepentir. Por eso es la advertencia tan severa que ha hecho Pablo antes, ¿verdad? Para que no olvidemos que tenemos un juramento que Dios va a cumplir, pero también tenemos que hacer nuestra parte y es entregar nuestro yo. Algo de lo que hemos conversado esta semana. Pastor, ayúdanos a orar para entregar nuestro yo y permitir que Jesús se convierta en una realidad en nuestra vida, es decir, una esperanza real en nuestra vida. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por estas tremendas lecciones de tu palabra. Hoy queremos tener esa esperanza. Hoy queremos tener ese fuerte consuelo en esa ancla del alma que es Cristo Jesús. Tal vez alguien está fluctuando, está vacilando, está dudando. Han venido pruebas y tentaciones. No sabe qué camino elegir, si permanecer en el camino de la salvación o ir al camino del mundo. Ayúdale, Señor, para que pueda saber que puede permanecer y que Jesús le ayudará a llegar hasta el final. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.